Assalamu alaikum, personita sexy. El jardín de los sueños. Hoy, los Pontypines. Los analizaremos. ¿Qué son? Los Pontypines son mis amiguitos, aún siendo muy pequeñitos, o esa es la rima con la que los presentan. Ellos son una familia de 10, integrada por 4 niñas, 4 niños, un papá y una mamá. Asemejan ser insectos pequeños o unos muñecos de clavija, sea lo que sea eso, porque bueno, lo dice la wiki. No debemos de confundirlos con los Woting, ya que aparte de que ellos no salen, son azules y los Pontypines son los que están vestidos de rojo. ¿Te parece si empezamos por los padres? Tanto el padre como la madre comparten la misma estatura. El padre Pontypine tiene una gran gabardina roja con el centro y las mangas azules. Cuenta con un sombrero de copa muy alto y lo más característico, su gran mostacho negro y frondoso. En este canal adoramos los mostachos. Sigamos, la madre Pontypine. Ella lleva igual una gabardina roja, la cual no llega hasta el suelo, sino más bien un poco más abajo de sus caderas. El centro y lo que la divide a la gabardina es azul. Siempre está cargando unos binoculares atados a un cordón que se atan a su hombro. Según en la wiki se describe un sombrero, pero yo lo veo más como un tocado. Me refiero a lo que está en su cabeza. Es un tocado muy elaborado y muy bonito, pero a final de cuentas un tocado, el cual tiene una especie de cresta que se ata con círculos a su cabello, y a los costados de su tocado se enrosca su cabello en este mismo. Le da a parecer que tiene una especie de orejas gigantes, pero en realidad es solamente su cabello, como una decoración en su cabeza, lo cual me hace preguntarme qué significará, o será parte de alguna cultura en específico, tendrá algún fin religioso o político. Eso no se ha desvelado en la serie, pero sería interesante saberlo. Bueno, continuemos. Las niñas van vestidas igual que su madre, con una gabardina azul que se abre. A diferencia de los demás hermanos, llevan un gorrito, pero en este gorrito salen unas antenas que son rojas de igual manera. Los varones llevan una especie de camiseta larga con las mangas azules y su respectiva gorrita, pero ellos no tienen antenas. ¿Qué les gusta hacer? Mover el cuerpo en bailes sexys, pero ya en serio, los hijos tienen una coreografía muy específica y se la saben de memoria. Es toda una dicha verlos bailar, lo cual es seguido porque aparecen relativamente seguido y arman coreografías muy bonitas. También les gusta subir al Ninky Known y al Pinky Pong, darse paseos en familia, jugar a las escondidas o saltar. Accesorios. La madre tiene unos binoculares de color morado, los cuales se cuelgan a su cuerpo con una tira de cuentas de colores, teniendo cuentas de colores azules, rosas, blancas, naranjas, y esos son los colores que yo pude alcanzar a ver. Es muy bonito, una decoración muy acorde a su personalidad de la madre. De hecho, parece que hay un favoritismo, porque mientras que los demás, por ejemplo el padre, le pusieron un gran mostacho frondoso, no me malinterpreten, eso es genial, sin embargo, a la madre hasta tocado le hicieron. También, otro dato que se me olvida mencionar es que solamente los padres son capaces de mover las cabezas, los hijos no. Vivienda. Cuentan con una casa muy bonita y relativamente grande, aunque para ser 10 personas la veo un poco pequeña, pero quiero pensar que es más grande en su interior de lo que se ve en su exterior, claro. Ellos tienen su casa al pie de un árbol. Su casa cuenta con ladrillos rojos, paredes blancas, una cerca blanca muy bonita, el sueño americano. Y se diferencia de sus vecinos ya que las cortinas o esquinas de las ventanas, puertas y palos de la valla son de color rojo. Realmente no se sabe mucho de lo que hay dentro de la casa. Sabemos que tiene un tapiz por dentro de unos cuadritos, pero nada más. En lo personal, parece que es algo incómoda, ya que comparten una pared con sus vecinos, la cual se ve bastante fina. También la casa no tiene cimentación al suelo. Si ellos saltan,
toda la casa salta, incluso la de sus vecinos. E insisto, el tamaño es muy pequeño. No estoy segura de que en ese lugar puedan caber cómodamente todos los hijos o en general la familia. Creo que los padres Pontypine se emocionaron teniendo hijos y no pensaron tanto en el espacio y en la vida que les podrían dar. Eso es muy padres latinoamericanos de su parte. Pero tampoco me quiero apresurar, parece ser padres bastante responsables, así que prefiero pensar que en realidad su casa se ve pequeña pero en realidad es grande, o que mínimo cada niño tiene una cama. Insisto, por la mera apariencia y por lo poquito que los hemos visto interactuar, los padres parecen ser, valga la redundancia, unos padres muy paternos. Cosas que no les gusta hacer. Son muy asustadizos, son como insectos. Ruidos fuertes, eventos sorprendentes, los asustan y los hacen volver a su casa. En el capítulo, escondiéndose en las macetas, cuando los grandulones Hahu, que son los globos gigantes con caras felices, empezaron a saltar, ellos salieron corriendo a su casa. Claro, ya después de un tiempo salieron a saltar ellos también, pero eso no le quita que sean bastante miedosos. Otra cosa es que no les gusta que el Ninky Nock los deje. Tenemos que recordar que es un trenecito muy rápido y que si no lo agarras de buenas, no te va a dejar subir. Me pregunto quién será el conductor, o si se conducirá solo. Sería interesante saberlo, porque en uno de los capítulos los deja como 2 o 3 veces. De hecho, hasta es gracioso porque no tienen expresividad, pero ellos se quedan así de que, ¿cómo así? Te lo juro, con esa cara. Bueno, sigamos. ¿Pueden hablar? Sí y no. No son capaces de hablar nuestro idioma. Sin embargo, pareciera que entre ellos se comunican de alguna manera. Es como si ellos hablaran, pero al ser tan pequeños, no se escucha o su voz es muy aguda y como en pequeñito. Son muy lindos, la verdad, y aunque nosotros no los podemos entender, ellos a nosotros y entre ellos son capaces de decirse cosas, así que de que se comunican, se comunican. Que la entendamos es otro rollo. Bono. Los vecinos Wattinger o los Wattin son personajes secundarios que muy rara vez aparecen. Viven al lado de los Pontypines y se diferencian porque son azules y tienen casi la misma apariencia. Nada más que el padre no tiene un mostacho y el tocado de la señora madre es más modesto. Parecen ser una familia muy parecida a los Pontypines y la verdad no sé por qué no aparecen tanto, pues sería, aparte de ser una gran familia, podrían fomentar no solamente el contar hasta 10, sino también los colores y lidiar con la dualidad. Digo, sería más divertido ver la interacción de los niños entre ellos, aunque también entiendo que son muñecos de madera y que están prácticamente nada articulados, y sería difícil hacerlos interactuar. Pero en general son buenos personajes, no tengo mucho que decir de ellos, casi no aparecen. Lo que sí es el tocado de la madre. Yo siento y en mi mente tengo este headcanon de que son de religiones diferentes o muy cercanas, como lo son las religiones del libro, los musulmanes, judíos, cristianos, los cuales siguen los libros sagrados. También podrían entrar el rastafarismo, ya que ellos toman a la Biblia como un libro sagrado. Pero la verdad no sé. Pero insisto, tal vez sean de religiones hermanas y por eso tienen ambas este tocado tan llamativo. Pero la verdad no sé. No han hablado mucho de esto y jamás lo hablarán. Es muy lindo especular, ¿sabes? Bueno, fin. Son buenos personajes, son divertidos, el que sean tan pequeños llama la atención, seguido aportan algo para la trama, así sea nada más contar o presentar a una familia tan prolífica tampoco es malo. Insisto, su mayor fin es que los niños cuenten del 1 al 10, y aunque el jardín de los sueños está planeado para hacer una caricatura para antes de dormir, que los pongan a pensar un poquito tampoco es malo. Son buenos personajes, me caen bien, pero son muy indiferentes. ¿A ti te son indiferentes? ¿Te caen bien? ¿Te caen mal? ¿Son tus personajes favoritos? ¿O me faltó decir algo? Cuéntame. Bueno, bye.